Florentino, algunos apuntes de urgencia sobre la historia de Israel hasta 1948, algunos apuntes de urgencia para que la gente no siga diciendo, no hombre, pero es que estos han entrado aquí, han colonizado, han echado a los palestinos y ahora no se quieren ir. Perdona por pedírtelo así, pero odiamos los profesores de universidad es que se nos pida un hacer apunte. esquemas sin pero no un matiz. esquema. Pero el problema es que al final, claro, en las universidades no sé si se enseña. Yo creo que don Rafael sí, don Florentino también, pero no se enseña demasiado en las universidades. Hace unos 3000 años un señor que vivía en lo que llamamos Irak, se llamaba Abraham, apareció por Caná. Por lo visto... No hace falta irse tan lejos. No. Es que este tipo de cosas que son tan obvias se olvidan. Sí. Más o menos 3000 años. Edwin, si me equivoco, tú que tienes más conocimiento. Quizá un poco más. Alguien que sí que era su nieto, llamado Jacob, y rellamado posteriormente Israel, tuvo 12 hijos y sobre él se constituyó un pueblo. Allá por entonces. Las 12 tribus por ahí, la gente todavía lo recuerda. Egipto, ahora vamos a ver si... Luego un señor llamado Moisés en castellano, devolvió al pueblo de Israel a las tierras de Canaán. Y desde entonces estuvieron de forma permanente, Nabucodonosor es otro intermedio, la destrucción del primer templo, hasta que el Imperio Romano, allá por los años 70 y algo, si no recuerdo, 74, 76, provoca la estampida. Pero a pesar de la estampida, siempre ha habido judíos en aquella tierra. Siglos después aparece un señor llamado Mahoma. Siglos, no un siglo o dos, siglos después. Y aparece con él el Islam, y aparece con él el mundo árabe y la penetración de aquella época. Y allí conviven judíos, los más antiguos, allí conviven una variante moderna de los judíos llamados cristianos, que pueden ser católicos o no católicos, y posteriormente aparecen los musulmanes. Y más recientemente, y también durante siglos, el Imperio turco fue el amo y señor de todo aquello. Cuando el Imperio turco se disuelve durante la Primera Guerra Mundial, la recién creada Sociedad de Naciones decide reorganizar el territorio creando protectorados, es decir, encomienda a algunas grandes naciones que controle territorios. Y el histórico territorio de Palestina, léase las dos orillas del Jordán, Transjordania y Cisjordania, quedan bajo mandato británico. En Cisjordania conviven musulmanes, conviven cristianos y conviven judíos. Pero desde fines del siglo XIX y como consecuencia de los pogroms, o sea, de la persecución a los judíos en el este de Europa, empieza a haber una emigración judía en todas las direcciones. Aparecen en Estados Unidos, aparecen en Francia, aparecen en Argentina y aparecen también en el entorno de Jerusalén, aparecen en Cisjordania. Y con ello aparecen las primeras tensiones entre árabes y judíos. Esa emigración se hace mucho más fuerte, es mucho más complicado con la persecución nazi, los pogroms de los años 30 y posteriormente el resultado del Holocausto y los pogroms que no hay que olvidar que siguen existiendo después del 45. Judíos que salen de campos de concentración o de exterminio, cuando vuelven a su pueblo son de nuevo perseguidos y tienen que irse. Es decir, Europa en dos momentos, fines del XIX y el entorno de la Segunda Guerra Mundial, empuja a los judíos, entre otras direcciones, hacia Palestina. Aumenta la población judía, aumentan las tensiones. ¿Qué opción plantean los británicos? Dos agencias en un mismo Estado. En el fondo volver un poco a la Edad Media. Los judíos bajo un entorno legal propio y sus costumbres, los árabes bajo un entorno legal público y sus costumbres. Los judíos aceptan la propuesta británica, los árabes la rechazan. Los mismos árabes que habían defendido al Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial, los mismos dirigentes árabes, Husseini, que habían justificado el Holocausto. Estaba bien pensado el Holocausto. Era una forma sensata de resolver un problema. Los británicos se lavan las manos, Naciones Unidas, que ya es ONU, retoma el tema, se encarga una comisión y esa comisión decide que no hay más solución que el reparto. Dos estados en un microterritorio. Los judíos van a aceptar esa propuesta y se constituye Israel en el 48, los árabes de nuevo rechazan. Y su forma de expresar el rechazo es la Primera Guerra. Y desde el mismo mayo de 1948 se inicia el conflicto en el cual seguimos, que ha tenido formas distintas. Una etapa de carácter nacionalista, o sea, dos pueblos, judíos y árabe-palestinos, pegándose por un territorio. Y estamos en una etapa distinta, que es la ruptura, la quiebra del consenso árabe entre los puramente nacionalistas, que están en el tema del territorio, y los islamistas, que están en otro juego.
que en el fondo no creen en el Estado es un concepto europeo, creen en el califato, es la unión de poder religioso y civil bajo una sola persona en todo el Islam, rechazan el entendimiento con Occidente y luego rechazan la existencia del Estado de Israel. Y lo que plantean es desaparición de Israel y acabar con los árabes moderados, que son el cáncer. Pues no les gustará a los profesores hacer resúmenes, pero yo creo que era necesario, tampoco ha tardado tanto y puede ser